Hola niños, espero que estén muy bien, Dios los bendiga. Iniciemos poniendo nuestra vida en manos de Papá Dios. Pidamos a Mamita María que en estos tiempos de miedo, en estos tiempos de angustia, podamos escoger siempre el bien y que aceptemos con fe, con alegría y confianza la voluntad de Dios en cada una de nuestras vidas. Amén. Para iniciar, ten a la mano tu Biblia y ten tu guía también para que la vayas revisando durante el video. Hoy iniciaremos hablando de Moisés, el Salvador de todo Israel. Moisés demostró fe en Dios y en sus promesas, y quien tiene fe en Dios está convencido de que Él cumplirá todas esas promesas. Moisés se esforzó por fortalecer la fe de todos los que lo rodeaban. Iniciemos. Después de la muerte de José, las 12 tribus de Israel, formadas por los descendientes de los 12 hijos de Jacob, perdieron a su líder y no tenían a nadie que los defendiera. Por eso terminaron como esclavos. El faraón le ordenó a su ejército que mataran a todos los varones de Israel recién nacidos para disminuir la cantidad de israelitas. Una mujer israelita que quería salvar a su niño recién nacido lo puso en una canasta en el río Nilo. La hija del faraón se estaba bañando río abajo y al ver el bebé en la canasta les dijo a sus sirvientes: "Este debe ser un bebé israelita. Vayan rápido y busquen una nodriza que lo alimente". La madre del bebé abandonado se presentó ante la princesa y le dijo: "Alimenta a este bebé por mí. Te pagaré bien y lo llamaré Moisés, que significa sacado de las aguas". Así la madre de Moisés lo crió. Más adelante, la princesa lo educó como su verdadero hijo en el palacio real. Al crecer Moisés, se enteró de las terribles condiciones en las que vivía su pueblo. Moisés se dio cuenta de que era un israelita. Moisés se sentía muy enfadado al ver que su pueblo vivía como esclavo de Egipto. El faraón se enfureció con él y Moisés tuvo que escapar de Egipto para salvar su vida. Fue a otro país donde vivió 40 años cuidando ovejas. Un día Moisés estaba pastoreando las ovejas cerca de un monte llamado Horeb y de pronto vio una extraña zarza en la montaña. Estaba encendida en llamas pero no se quemaba. Moisés subió al monte y se acercó a la zarza. Dios le dijo: "No te acerques, quítate las sandalias porque estás parado en tierra santa". Después Dios les dijo: "No tengáis miedo, Moisés, porque yo estoy contigo. He visto a mi pueblo, los israelitas, sufriendo en Egipto y no me he olvidado de ellos". Allí Dios le dijo: "Moisés, conduce a mi pueblo elegido, el pueblo de Israel, fuera de Egipto a la tierra de Canaán, donde fluye la leche y la miel. Habla con el faraón y si no te escucha, vendré yo y haré signos maravillosos". Moisés y Aarón querían sacar a su pueblo de Egipto, pero el faraón nunca los escuchó y se puso terco. El Señor le dijo a Moisés que fuera donde el faraón y le dijera que dejara salir a todo su pueblo al desierto. Si no lo hacía, sufriría 10 terribles plagas. Con la primera plaga, las aguas de todo el río Nilo, el que hace fértil a Egipto, se convirtieron en sangre, pero el faraón nunca escuchó. Con la segunda, salieron del río, de cada estanque y pozo, millones de ranas. Se diseminaron por las casas y por los campos y arruinaron todos los cultivos. El faraón estaba preocupado y les prometió a los israelitas que los dejaría ir, pero nunca cumplió esa promesa. La tercera plaga fueron los mosquitos que invadieron todo el territorio egipcio. La cuarta, enjambres de moscas enfermaron al ganado. La peste fue la quinta plaga que afectó a todos los hombres y a todos los animales. Atormentados por los insectos y por el hambre, los egipcios se enfermaron y con la sexta plaga se cubrieron de llagas. Con la séptima plaga, Dios hizo caer granizo en los campos y fuertes tormentas, con excepción de la tierra de Gosén, donde vivían tribus de Israel. La octava plaga fueron nubes de langostas que taparon la luz del sol, cubrieron toda la tierra, devorando todas las plantas, pero el faraón nunca se rindió. Entonces Dios mandó la novena plaga, y de repente el sol se volvió negro y dejando todo en la oscuridad durante 3 días. Cuando Moisés anunció la 10ª plaga, que era la más terrible de todas, y consistía en que todos los primogénitos de todas las familias de Egipto morirían.
Moisés ordenó que todos los israelitas mataran una oveja y marcaran con su sangre la puerta de sus entradas de sus casas, como señal para que los ángeles de la muerte pasaran de largo sobre todos los israelitas cuando estuvieran cumpliendo con su terrible misión. A medianoche llegó la plaga de la muerte, y todos los primogénitos de los israelitas se salvaron, pero en las casas de los egipcios sus primogénitos murieron. El faraón no resistió y mandó a llamar a Moisés y a su hermano Aarón. Derrotado les dijo: váyanse, llévense a su pueblo. Los israelitas se llevaron con ellos carros, comida, bienes y ganado. Temerosos de perderse, cruzaron el desierto y estaban asustados. Para guiarlos, Dios tomó durante el día la forma de una nube y de una columna de fuego en la noche. La orden a Moisés de liberar a su pueblo de Egipto. Al hacerlo, vieron que el ejército del faraón se acercaba rápidamente, así que le dijeron a Moisés: ¿por qué nos trajiste acá? ¿Para que la caballería egipcia nos mate en el desierto? Pero el Señor le habló a Moisés y le dijo el camino que debían tomar. Cuando llegaron a la orilla del Mar Rojo, Moisés extendió sus brazos sobre las aguas y repentinamente, y soplando un viento recio y abrasador, lo dejó seco y las aguas quedaron divididas. Los israelitas avanzaron por el estrecho sendero, seguros de que Dios estaba protegiéndolos. El faraón y los soldados apuraron su carrera tras ellos. Sin embargo, cuando Moisés y el pueblo de Israel alcanzaron la otra orilla, las olas se estrellaron contra los egipcios, sus carruajes y sus jinetes. Al ver la destrucción del ejército egipcio, los israelitas siguieron a Moisés con nuevas esperanzas. Pero el camino era largo y difícil, y pronto se empezaron a acabar los suministros. El pueblo se quejaba: hubiera sido mejor permanecer como esclavos en Egipto que morir de hambre y de sed. Y Moisés les dijo que confiaran en la providencia del Señor. Los israelitas acamparon en el monte Sinaí. Moisés y algunos otros se acercaron a la montaña para escalarla e invocar a Dios. Una nube de humo cubrió el pico de toda la montaña. En medio de relámpagos, truenos, oyeron un coro ensordecedor de trompetas. Era la voz de Dios, que le revelaba la ley a su pueblo. Moisés estuvo en la cima de la montaña durante 40 días y 40 noches. Dios le dio 2 tablas de piedra en las que estaban escritos los 10 mandamientos de la alianza con Israel. Mientras Moisés hablaba con Dios, los israelitas se preguntaban cuándo regresaría su líder. Así fue como reunieron todo el oro que tenían, lo fundieron e hicieron un becerro al que adoraron. Cuando Moisés regresó y vio lo que había pasado, enfurecido, rompió las tablas de la ley. Gritó: ¿qué han hecho? ¿Quieren que Dios nos castigue? Muchos de los israelitas se arrepintieron y pidieron perdón. Moisés regresó a la montaña y recibió del Señor 2 nuevas tablas, en las que se disponían los siguientes mandamientos. Amarás a Dios sobre todas las cosas. No jurar el nombre de Dios en vano. Santificarás las fiestas. Honrarás a tu padre y a tu madre. No matarás. No cometerás adulterio. No robarás. No levantarás falsos testimonios ni dirás mentiras. No consentirás pensamientos ni deseos impuros, y no codiciarás los bienes ajenos. Gracias a la protección de Dios, los israelitas siguieron conquistando tierras y alcanzaron muchos otros triunfos. Tras la muerte de Moisés, Josué fue el nuevo líder de Israel. Él dividió los territorios que había conquistado en 12 partes y las repartió entre las tribus de los descendientes de Jacob. De este modo se establecieron, vivieron en paz y compartieron el trabajo y la oración. Un día Josué murió y con él acabó la armonía. Las 12 tribus de Israel cayeron en el desorden, en el vicio y las malas costumbres. El pueblo se mezcló con otras tribus y de nuevo cayeron en la idolatría. Se olvidaron de los mandamientos que Dios había dado a Moisés y de las gracias que recibieron. La Biblia nos narra varias historias a lo largo del tiempo, en el que aparecieron varios héroes que lucharon por liberar a su pueblo en un momento de opresión. Se habla de 12 jueces, en los que encontramos a Otoniel, Ehud, Sanjar, Débora, Gadeón, Tola, Jair, Jefte, Itzan, Elón, Abdón y Sansón. Quizás de este último hemos escuchado hablar. Sansón
fue un juez hebreo consagrado al nacer a Dios como nazareno, ley que no le permitía ni beber vino ni sidra, tampoco rasurarse la cabeza ni acercarse a una persona muerta. Era musculoso y tenía una extraordinaria fuerza que le permitía combatir contra sus enemigos y realizar actos heroicos inalcanzables para la gente común. El pueblo de Israel necesitaba a alguien que los liderara. El Señor envió a Samuel, un hombre sabio y religioso, para que fuera su guía espiritual por muchos años. Los israelitas continuamente estaban en guerras, por lo que solicitaron a Samuel que eligiera a alguien que fuera rey y los protegiera. Mientras Samuel meditaba cómo hacerlo, apareció ante él un apuesto joven. Era muy alto y fuerte, y le dijo: «Tú que sabes todo, dime dónde puedo encontrar los asnos de mi padre». Samuel comprendió inmediatamente que había sido enviado por el Señor, y le dijo: «No te preocupes por tus asnos, ven conmigo, te haré rey de Israel». Al pueblo le agradó la lección y lo aceptaron como rey. Saúl fue un luchador valiente y poderoso, pero tenía mal temperamento y con frecuencia daba órdenes absurdas. David tenía habilidad en la música. Peleó con Goliat, un gigante que se reía de David. David le cortó la cabeza y todos huyeron. Saúl muere y David es el nuevo rey de Israel. Poco a poco se convirtió en uno de los grandes reyes de la tierra. La gente iba desde muy lejos para ver sus obras y sus riquezas, pero también por su sabiduría. Salomón le fue infiel a Dios, imponiendo fuertes impuestos a su pueblo. Se casó con mujeres extranjeras para establecer pactos con otras naciones y obligó al pueblo a trabajos forzados en sus proyectos de construcción. Dios envió al profeta Ahías, quien lo motivaba a convertirse, pero nunca lo escuchó. Se sentía el único juez de sus actos, creía que no necesitaba seguir la ley divina y veía sus riquezas como una bendición, sin darse cuenta de que lo separaba de Dios. Al sentir que no lo necesitaba, en su vejez aceptó a otros dioses extranjeros y les dio culto, de modo que su corazón ya no le pertenecía al Señor. Cuando murió Salomón, muchos israelitas querían un rey más justo, pues habían sufrido por los últimos impuestos y por los trabajos forzados. Su hijo, el rey Roboam, no solo se rehusó a cambiar la situación, sino que la hizo todavía más grave. Por eso las 10 tribus del norte se independizaron y formaron el reino de Israel, por su capital en Samaria. El reino del sur quedó con solo las tribus de Judá, y Simeón se llamó Judá, y siguió con Jerusalén como su capital. Al dividirse el reino, perdió su fuerza y jamás volvió a su antigua grandeza. Después de haberse dividido el pueblo de Dios entre el reino de Israel y el reino de Judá, Dios continuó con su obra en la historia de salvación a través de los profetas. Ellos eran personas que hacían predicciones por inspiración divina, principalmente la llegada del Mesías y la salvación del mundo. En el Antiguo Testamento encontramos una distinción: profetas mayores y profetas menores, entre los que están Oseas, Joel, Amos, Abías, Jonás, Nahum, Sofonías, Miqueas, Habacuc, Ageo, Zacarías y Malaquías. Son llamados así no porque los profetas mayores tengan más autoridad o sean más importantes que los profetas menores, sino por la extensión de su libro en la Biblia. Terminemos dando gracias a Dios por nuestro encuentro. Pidamos al Señor que aumente nuestra fe, que nos enseñe a nunca encerrarnos en el dolor, a pesar de esos problemas o a pesar de esos miedos que tengamos día a día. Amén. No olvidemos realizar la actividad en el cuaderno y revisar la guía y sacar las ideas que encontraste en la guía y en el video. Regístralas en tu cuaderno y repasa la oración del Ángelus. Para la semana del 10 al 16 de mayo debes enviar evidencias de las actividades de las 7 catequesis que hemos tenido hasta el momento, desde el tema de Biblia hasta la última catequesis que tuvimos, Historia de Salvación, parte 3. Debes tomar foto a cada actividad y enviar el paquete de las 7 actividades con el nombre completo al WhatsApp del líder del grupo. Dios te bendiga. Chao, chao.